En esta grabación vamos a explicar el funcionamiento de la matriz de dividendos y participaciones actualizada al año 2022. Va a quedar como un instructivo para que las personas que vienen adquiriendo, las empresas que vienen adquiriendo esta herramienta para distribuir sus dividendos, van a encontrar en la parte inferior, ¿sí? Van a encontrar en la parte inferior una imagen de YouTube que los va a trasladar a mi canal, donde va a quedar guardado este video, donde va a quedar guardado este instructivo de matriz de dividendos y participaciones. Entonces, ¿por dónde empezar a alimentar la herramienta? Aquí en esta casilla azul que dice 2000 encontramos una lista desplegable con aproximadamente de selección de 30 años, que es por los que usted podría estar administrando, el periodo por el cual usted podría estar administrando la herramienta. Aunque siendo un archivo en Excel, se podrá administrar por muchos años más. Entonces yo selecciono aquí el año en el que voy a iniciar a administrar la herramienta. ¿Qué significa año en el que voy a empezar a administrar la herramienta? Año en el que voy a empezar a alimentar la información, en el que voy a traer la utilidad neta después de impuestos, en el que le voy a decirle a la herramienta cuál es la renta líquida gravable, cuál es la información tributaria que se requiere para hacer los cálculos de la utilidad no gravada, tal cual como lo indica el artículo 49 del Estatuto Tributario. En ese sentido y en orden consecutivo encontramos una base de datos de accionistas. Inicialmente vamos a alimentar esa base de datos de accionistas. Esta plantilla tiene un alcance hasta de 500 accionistas en el que usted va a administrar la información. Yo a manera de ejemplo ya le alimenté 20 accionistas para no dejar el video tan largo, con el número de identificación tributaria sin dígito de verificación, tal como está en esta imagen. Y en esta columna voy a seleccionar, son casillas de selección, donde voy a seleccionar la calidad de accionista que tengo en mi empresa. Diferentes tipos de accionistas, como personas naturales residentes, sucesiones ilíquidas, personas naturales no residentes, entidades extranjeras, personas jurídicas nacionales, compañías holding colombianas, entidades públicas descentralizadas, grupos empresariales, entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, entidad no contribuyente, entidades del régimen simple de tributación, etc. Entonces voy a seleccionar la calidad de accionista que tiene la persona o la empresa, que ha realizado inversiones en esta sociedad. Igualmente, decir si es declarante o no, digamos que para efectos de las utilidades generadas antes del año 2017, que tienen un tratamiento especial para las personas naturales residentes. Y aquí observamos en estos años, todos estos años, vamos a ingresar la participación que tiene cada accionista en la empresa para efectos de la distribución. Esto es para efectos de distribución. Cuando se distribuyan las utilidades a cada accionista, es el porcentaje que le corresponde a cada uno en la distribución. Entonces yo también aquí estoy de manera hipotética, estoy llevando unos porcentajes que en todos los casos me deben sumar 100%. 100, 100, 100, 100, 100%. ¿Ok? Esto es lo único que vamos a hacer. Cuando volvemos a utilizar o alimentar este anexo de base de datos de accionistas, cuando lleguen nuevos accionistas, cuando se cedan derechos o un accionista se retire y venda sus acciones, lleguen nuevos accionistas, pues no vamos a eliminarlos de acá para que quede la información histórica de qué accionista pasó por la empresa. Quizás ya no esté, quizás estuvo años 2000 hasta el 2019-2020, pero en el año 2021-2022 llegaron nuevos accionistas. Okay. En esta segunda casilla vamos a encontrar la manera de hacer el cálculo de la utilidad no gravada y vamos a registrar informaciones en esas casillas de color azul, solamente acá, teniendo en cuenta lo que nos establece el Código de Comercio. Para efectos de la distribución de utilidades a los accionistas, debemos tener en cuenta que las utilidades hayan sido aprobadas por la asamblea
que sean justificadas por balances fidedignos y después de hechas las reservas. Entonces, asimismo, después de haber hecho las apropiaciones para el pago de impuestos, y muy importante, que no se vayan a distribuir utilidades sin antes enjugar o absorber las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Ya? Cuando yo termino de calcular esto, cuando termino de hacer este cálculo, entonces voy a seleccionar este botoncito de procesar. En este botoncito de procesar voy a guardar la información para que todos los cálculos me queden almacenados y para que todas las utilidades queden disponibles, listas para ser distribuidas. Voy a mostrar entonces acá y voy a mirar una matriz de control de utilidades. Todas esas utilidades que ya han pasado por ese anexo están aquí condensadas, ¿sí? A manera de ejemplo, vamos a hacer el cálculo con el año 2021 para mirar cómo funciona. Adicionalmente, cuando hacemos esto, también se lleva al ingresar acá y darle procesar, también me va a llevar la información del histórico de los cálculos no grabados, ¿sí? Todos los años van a quedar la manera como se hicieron los cálculos de la utilidad contable cada año, qué parte quedó grabada y qué parte quedó como no grabada. Correcto. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el año 2021. ¿Qué hago? Selecciono el año 2021, busco el año acá en esta lista desplegable 2021 y vamos a suponer una utilidad contable en ese año de 850 millones de pesos. Una renta líquida gravable, supongamos 650 millones de pesos. Si hay ganancias ocasionales gravables, si tenemos entonces un impuesto básico de renta, de allí extraído del formulario 110 de la declaración de renta, supongamos un impuesto básico de 245 millones. Si hay ganancias ocasionales gravables, seguramente un impuesto de ganancia ocasional, descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, por concepto de dividendos y participaciones, y toda la información que me esté solicitando la herramienta. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo dijimos en principio, procesamos la información para que me quede aquí en la matriz de control de utilidades, observemos acá, y también me quede en el histórico de cálculos no grabados. Entonces lo que acabamos de cargar fue el año 2021, que ya va a estar almacenado acá. Una particularidad muy importante para que tengamos en cuenta: en el evento en que yo ya haya cargado toda la información y logre identificar que en uno de tantos años registré un saldo que no correspondía, de pronto la utilidad no era, cometí el error de digitar mal, o la renta líquida gravable no era, porque quizás se pudo haber hecho una corrección de la declaración de renta, o el impuesto básico, etc. ¿Qué hago? No modifico manualmente la información acá, porque si la modifico manualmente acá, no me va a quedar almacenada acá, o viceversa, si la modifico acá, no me va a quedar almacenada allá. Entonces, cuando sucede eso, ingreso nuevamente en el cálculo de la utilidad no grabada. Vamos a limpiar esta información. Limpiar la información es limpiar solamente estas casillas. La demás información queda intacta, incólume. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que en el año 2018 se cometió un error. Vamos a mirar el año 2018 aquí en la matriz de control de utilidades. Y el año 2018 me dice que tengo 1.190 millones de utilidad contable y una parte grabada y una parte no grabada. Vamos a decir que la utilidad contable era más alta, que no era 1.190 millones sino más. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Selecciono el año para traerme esa información de allá. Y acá selecciono este botoncito, y aquí esta imagen me está diciendo que con este botoncito me va a permitir traer los saldos liquidados en años anteriores con base en el año que estoy seleccionando. Entonces, ¿qué hago? Solamente con seleccionar el año
voy a traerme la información así. Listo, aquí me está trayendo la información. Con esta información yo hago nuevamente la corrección, digito. Entonces yo digo, no fueron 1.190 millones, fueron 1.390 millones. Y no fue una renta líquida de 1.355 millones. Fue una renta líquida de 1.155 millones. Con esto vuelvo y proceso, y no significa que voy a generar un registro adicional, significa que voy a guardar la información en la misma ubicación que se encontraba. Entonces proceso, ¿sí? Puedo limpiar de una vez si quiero. Me voy a la matriz de control de utilidades, reviso 2018 y me queda otra vez la información corregida. Igualmente reviso en el cálculo histórico y reviso entonces aquí el año 2018 y verifico que también me quedó corregida. Y con eso voy a tener la información real, que es una información consistente de acuerdo a los estados financieros y a las declaraciones de renta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos que una vez tenemos toda esta información consolidada, ya lo único que tenemos que esperar, los que estemos administrando esta herramienta, lo único que tenemos que esperar es distribuir dividendos, que la asamblea decrete, apruebe la distribución de las utilidades. Entonces vamos a entrar, a acceder a esta lámina de distribución de utilidades. Y tal cual como se hizo con el histórico de cálculos no grabados, también me va a tener una memoria histórica de las distribuciones aquí en esta lámina. Por ejemplo, aquí ya había hecho el cargue, pero vamos a limpiarla para que me quede una información vacía, para mostrar cómo queda la información consolidada. Entonces vamos a suponer que vamos a distribuir aquí en estas tres casillas, solamente en estas tres casillas de color azul vamos a registrar la información que requiero. ¿Y qué vamos a registrar en la primera? ¿A qué año corresponden las utilidades que voy a distribuir? Vamos a suponer que vamos a distribuir utilidades del año 2020. Cuando yo le digo 2020, fíjense que me trae la cantidad de accionistas que yo seleccione, que yo alimenté y que tienen participación. Si en alguno de esos años, en ese año que estoy seleccionando, hubiera un accionista sin participación, no debería traerlo, ¿ok? Igualmente, los dividendos decretados. ¿En qué año estoy decretando los dividendos? ¿En qué año están aprobando los dividendos? Entonces vamos a seleccionar acá. Decimos que año 2022. Podría ser en otros años, porque esta herramienta también se ha adquirido con el fin de evaluar si las distribuciones hechas en años anteriores han sido de acuerdo a la norma tributaria y al régimen de transición en materia de dividendos. Entonces miremos que esta es la herramienta que en este anexo, ¿qué información me va a traer? Me va a traer el cálculo del dividendo no grabado con su retención en la fuente, el cálculo del dividendo no grabado con su respectiva retención en la fuente, con sus saldos definitivos, qué le voy a entregar al accionista y qué le estoy reteniendo y debo declararle ante la administración tributaria. Si quisiera, esto lo hago por presentación, esconder, digamos que ocultar toda esto que encontramos acá, todas estas opciones que están en las barras de herramientas del mismo equipo que me trae el Office. Entonces las tengo ocultas por presentación, pero si yo quisiera ver cálculos en profundidad, yo ingreso acá en vista, le digo encabezados y con eso me habilita las letras superiores que me va a permitir observar más. Si observamos acá, de la J salta a la Q y acá de la S salta a la V, que significa que tenemos unas columnas ocultas. Si yo quiero, puedo habilitarlas, le doy, la selecciono la letra, las letras, ¿sí? Doy clic derecho, mostrar, ¿sí? Y me permite ver más amplio el cálculo en cada tipo de dividendo, ¿sí? Lo mismo sucede con el dividendo no grabado. Pero entonces retomemos como lo teníamos,
volvemos y ocultamos los encabezados por temas de presentación de la herramienta y aquí entonces continuamos. Ahora, ¿qué distribución vamos a hacer? Si la asamblea determinó el 100% de distribución o solamente o un porcentaje menor. En este caso vamos a decir que el 100%. Con ese 100% decimos que de ese año 2020, observemos, devolvámonos a la matriz, si es verdad que en el año 2020 aparecen 1.250 millones. Preguntarían, ¿por qué hay una franja roja aquí en este anexo? Porque esto me da a entender que yo voy a distribuir año 2020. Si yo selecciono acá en la distribución año 2021, pues entonces la franja roja no va a estar en el año 2020, sino en el año 2021 en la matriz de control de utilidades. Digamos que por estética y por mejorar el trabajo de la herramienta. Volvemos entonces a decir que voy a distribuir año 2020, distribución de utilidades año 2020. Seleccionamos nuevamente entonces 2020 y solamente lo que íbamos a hacer era a verificar si correspondía a esas utilidades que por el momento están en utilidades retenidas o utilidades acumuladas. Miremos el año 2020 que son 1.250 millones y trae una parte grabada y una parte no grabada, que tienen unos tratamientos diferentes dependiendo si las utilidades fueron generadas antes del año 2017 o a partir del año 2017, que tenemos un régimen de transición que está indicado, que está estipulado en el Estatuto Tributario en el artículo 246 raya 1. Entonces aquí miramos, luego ¿qué hacemos? Seleccionamos este botoncito que dice calcular para que me traiga los cálculos de esos dividendos para determinar si aplica retención en la fuente o no. Entonces fíjense que aquí me está diciendo que hay unos cálculos se practica retención en la fuente tanto en el dividendo grabado como en el no grabado, ¿sí? Retenciones en la fuente dependiendo el tipo de accionista que tenemos. Entonces aquí me está diciendo que a la persona natural residente por el porcentaje de participación sobre esta distribución le corresponden 1.700.000, que en términos de dividendo grabado le va a hacer un cálculo de retención de 595.000, pero que a ese mismo accionista por el dividendo no grabado, ¿sí? Por ese dividendo no grabado entonces le va a corresponder una retención en la fuente de 1.190.000 utilizando la tabla del artículo 242 y así sucesivamente. Aquí encontramos una particularidad y es con las entidades del régimen simple de tributación que no se le está haciendo cálculo de retención toda vez que es una entidad o un accionista que no es sujeto de retención en la fuente. Si alguna empresa por error llega a practicarle retención, lo que debe hacer, y tal cual como establece el decreto reglamentario de 1625 del 2016, establece un procedimiento para que esta entidad solicite a la sociedad la devolución de esa retención en la fuente. Entonces es importante tener en cuenta esto. Una vez que hacemos este cálculo, tengamos en cuenta que solamente estamos haciendo el cálculo por un año, por 2020, y eso lo debemos hacer año tras año. Para que no se me pierda la información, pues yo voy a guardarla. Importante acá que no les he mostrado los saldos definitivos. A cada accionista, ¿cuánto tengo que practicarle de retención? Que es la sumatoria de las retenciones por el dividendo grabado y por el dividendo no grabado, y cuánto le tengo que consignar o pagar a ese accionista. Igual me va a aparecer a qué año corresponde la utilidad y en qué año fue decretado ese dividendo, esa utilidad. Ok, entonces para que no se me pierda la información, cuando yo cambie aquí de año o incluso aquí de año, pues esta información me va a cambiar totalmente. Y entonces, ¿cómo hago yo para tener evidencia, para saber que se realizó el procedimiento como establece la norma? Pues yo debo tenerlo guardado. Y para guardarlo le voy a dar aquí en procesar.
Miremos el consolidado de dividendos. Lo tengo en blanco, ¿cierto? Esto, la información que va a quedar acá va a ser tal cual la foto del cálculo que estamos haciendo en este momento, la imagen, la fiel imagen de lo que estamos viendo acá. Entonces vamos a darle procesar, aceptar y vamos a verificar que haya quedado. Entonces ya quedó el primer cálculo. Podemos hacer lo mismo. Una vez que tenemos toda esta información, realizar la distribución podría ser en gastarnos un tiempo de 2 o 3 minutos, porque aquí lo único que voy a hacer que es ingreso, cambio el año en el que estoy decretando, o si quiero puedo borrar esto, lo borro, vuelve y se desaparece, vuelvo y retomo y digo voy a distribuir 2021. Entonces en el año 2021 vuelven y aparecen los accionistas que tuvieron participación en ese año 2021. Puede ser que hayan otros accionistas, pero los que hayan tenido participación. ¿En qué año los estoy decretando? Podemos decir que en el año 2022. Seleccionamos 2022, seleccionamos el porcentaje de distribución de esa utilidad de ese año 2021 de 850 millones. Vuelvo y decimos calcular. Volvemos a decir calcular. Me vuelve a traer, de acuerdo a las participaciones, ¿sí?, de este dividendo grabado y de este dividendo no grabado, según la participación de cada accionista, me va a traer la información y me va a hacer los cálculos de retención en la fuente, si hay lugar a retención en la fuente. Que recordemos que actualmente para las personas naturales residentes tiene una tarifa marginal del 10% y usted empieza a pagar impuesto a partir de 300 VTs. ¿Sí? 300 VTs significa 300 multiplicado por 38.004, que es la VT del año 2022. Entonces, fíjense que aquí, diferente a los cálculos anteriores, nos damos cuenta que hay unos accionistas que no se les va a practicar retención en la fuente. Si nos fijamos en las personas naturales residentes, podemos decir que ¿por qué no le está practicando retención? Perdón, les muestro mucho mejor acá. ¿Por qué no les estoy practicando retención en la fuente? A algunos accionistas, en este caso a personas naturales residentes, porque el monto de dividendo que se va a distribuir no superan las 300 VTs, por tanto no es sujeto de retención en la fuente. Y así sucesivamente. Volvemos y cargamos, ya habíamos cargado 2020, ahora cargamos 2021. Volvemos a irnos a ese consolidado de dividendos. Y en la medida en que yo voy cargando, pues me va quedando toda la información allí. Igualmente, me voy dando cuenta que en la matriz de control de utilidades, en la medida en que yo voy distribuyendo dividendos, pues aquí me va a ir cargando una información de lo distribuido. Aquí me está diciendo que, miremos qué aparece acá, que se distribuyeron utilidades del año 2018. ¿En qué año? En el año 2022. ¿Qué porcentaje se distribuyó? Acá, en el año 2022 se decretó, se distribuyó el 100% de esas utilidades. Me está diciendo qué cantidad de utilidades se distribuyeron, qué porcentaje fueron grabados y qué no grabados, y observamos que ya no hay utilidades acumuladas allí por distribuir. Ya con esto terminamos entonces el instructivo, sin explicarle por lo menos de dónde salen todos los cálculos, un fundamento legal que me indica, dependiendo el tipo de accionista, dependiendo la calidad de utilidad grabada o no grabada, qué artículos del estatuto tributario, qué artículos de los decretos reglamentarios, que el último decreto que reglamentó los dividendos fue el decreto 1457 del 2020, donde nos trajo unas modificaciones, y hasta la fecha. De allí también podemos hacer uso quizás de los conceptos de la administración tributaria para entender muchas claridades. Igualmente, y por último, tenemos una proyección de distribución, un modelo. Entendemos que ya la mayoría de las empresas tienen sus propios modelos
de distribución, de proyectos de distribución de utilidades que debería presentarse a la asamblea en el momento de realizar la reunión, de convocar a los accionistas. Deberíamos presentar también este proyecto de distribución, cómo proponemos que se distribuyan. De pronto proponemos que no se distribuya todo el dividendo, toda la utilidad, en razón a que la empresa no tenga una liquidez necesaria para entrar a entregarle y a pagarle a los accionistas las utilidades. Entonces yo aquí solo selecciono el año, digamos que año 2021, y me trae la utilidad antes de impuestos, que sería lo mismo que decir la utilidad neta sumada el impuesto. Si tuvieron reserva legal ese año, si hay otras reservas, si hubieron pérdidas de ejercicios anteriores no enjugadas, para que me genere la información acá, qué voy a entregar como grabado y qué voy a entregar como no grabado. Listo. Aquí entonces nos va a quedar en esta imagen, en este enlace nos va a quedar para que podamos acceder al instructivo de la matriz de dividendos y participaciones 2022. Feliz día.